en las instrucciones de uso, ahí nos explican siempre cómo conservarlo, y dice no esterilizar a mayor temperatura de tanto. Entonces, si no soporta, si llega solo hasta 55, 60 grados, tenemos que elegir otros métodos, los de baja temperatura. Uno es el óxido de etileno, que desde el gabinete no tenemos acceso, salvo que hagamos una tercerización, lo tercericemos, lo dejamos en un lugar que lo esterilicen. Después está el peróxido de hidrógeno, esos dos son métodos químicos. Y el otro es el formaldehído, que es un método físico-químico. Esos tres, entonces, a baja temperatura, no nos queda otra desde el gabinete de podología que tercerizarlos. No ¿Cómo es qué, que perdón, cómo qué podría ser que tengamos podría, que... podría ser, no sé, en podología, en otra época yo me imaginaba que una fresa que no fuera de, de acero inoxidable, que las fresas que eran de porcelana, pero en realidad yo ahora con la práctica, porque estamos usando autoclaves y tenemos mucha odontología en el hospital, muchos pacientes, todas las fresas van a autoclave, ya no las miramos, antes sí es como que nos fijábamos bien y las poníamos para baja temperatura, y después nos dimos cuenta que la resisten de lo más bien, así que las fresas de cualquier material van a autoclave. Y lo que dice también eso, que lo vas a leer en la clase, es que ante tener que elegir, el método de elección es el autoclave, antes que estas bajas temperaturas. O sea, si el material va a soportar la temperatura más alta, el autoclave es mejor porque no es tóxico respecto a que no trae toxicidad después del uso. O sea, después de la esterilización, no después del uso. Claro, ¿Sí? y ustedes, por ejemplo, en el hospital, qué material esterilizan en los otros, en los de baja En temperatura? formaldehído. Máscaras de nebulizar, que podríamos pensar, bueno, se tiran, no, se esterilizan, como acá, diferentes en la casa de uno que la va a usar el mismo paciente, pero en el hospital que la usa otra persona, la máscara de nebulizar no soporta el calor, se deforma en el autoclave, entonces va a óxido de etileno. Después, mangos de electrobisturí, pero son unos mangos que los hemos visto cuando hemos visto el tema del lavado, que era de fácil Sí, limpieza, pero que ustedes no los usan porque son para cortar piel o para coagular. Entonces claro. no los usan. Pero eso, en general les cuento, lo que más se manda óxido de etileno es todo instrumental, que es para un solo uso, que lo dice el fabricante, pero que como es Argentina, se usa muchas veces, ¿sí? O sea, el fabricante dice, úselo una sola vez y deséchelo. Claro. Por ejemplo, la máscara que usted nombró, perdón que la interrumpa, No, la está bien. máscara que usted nombró que para hacer nebulizar en la casa, generalmente se hierven en la casa. Claro, sí, pero o no, o se desinfecta, porque también si uno la hierve hay que ver cuánto tiempo, y porque no va a soportar. Si uno la pone como el autoclave tiene una duración, el ciclo de 1 hora 5 minutos. Usted no la hace hervir, vos no Claro. la No, está 1 hora bien, 5 minutos, sino que 2 minutos, 3 bueno, minutos, a lo sumo 5, sí, cuando se nos pierde el reloj y decimos, bueno, ya pasaron 5 minutos, ya está. ya está. O sea que no. Ah, Además, bueno, ahí, bueno, no llega, piensen ustedes que con eso han desinfectado, pero que como no se logró secar ni nada, o sea, quedó en el agua, la humedad lleva a que haya proliferación de bacterias. Entonces, es para usarla inmediatamente. La claro, sacan de agua claro, sí, y la usan inmediatamente. O claro, sea, lo más rápido posible, ni bien se enfría. Pero está muy buena la decisión. Cánulas, catéteres, o sea, los catéteres en general, si son de un lumen muy pequeño,
es preferible desecharlos porque no podemos dar seguridad de lavado. Un catéter no es fácil de lavar. Entonces, si algo yo no lo pude lavar bien, no lo puedo esterilizar. O sea, seguía con la lista de lo que vos me preguntabas respecto a qué poníamos en formaldehído. Pero sí, tubuladuras más grandes de aspiración de los pacientes también se ponen. Bueno, voy a tratar de compartir pantalla. A ver si... Profe, Disculpe que la moleste. Una consulta. En estos esterilizadores a calor seco, estos egeos de 3 litros, Sí. ¿En cuánto tiempo, o sea, solamente con las cintas testigo y eso se comprobaría la esterilización? O sea, no, porque no tiene como un reloj para ponerlo. Veo que en las otras esterilizadoras traen como un cronómetro de 60 minutos o de 120 minutos. En estos esterilizadores solo trae un sistema de prender y apagar. Claro, no es el más seguro si trae el sistema de prender y apagar, porque debiera tener un control el mismo aparato de a qué temperatura llega y cuánto tiempo, porque si no nosotros no somos dueños de saberlo, salvo que le hagamos pruebas y demás, pero no es algo que es seguro. No es segura esa esterilización realmente, a lo mejor porque la cámara es muy chica o porque el fabricante no puede dar seguridad, pero sería importante que le podamos medir, como le estoy midiendo yo a la estufa a cuarzo, al esterilizador a cuarzo, sería importante poderle medir la temperatura, porque no podés estás trabajando a ciegas. Ahora que vamos a ver cómo es el método, te vas a dar cuenta y en todo caso no tengo problema que vuelvas sobre la pregunta. ¿Sí? Pero yo ahora les voy a mostrar cómo trabaja una estufa de calor seco fabricada para que nosotros podamos ser dueños del proceso. Necesitamos ser dueños del proceso, desde los indicadores hasta los parámetros, tenemos que saberlos. Y la temperatura es fundamental en este ciclo. Es fundamental saber a qué temperatura está trabajando. Gracias. No, de nada. Vamos entonces a intentar, a ver si me sale. Ahí está, no lo puedo creer. A ver si puedo compartir. Sí. Bueno, no lo puedo creer. Bueno, esto es lo que habíamos visto. Ahí es donde están, donde definimos que nos vamos al termoresistente. Y siempre se debe tener en cuenta que el vapor es el método de elección. No quiero, acá da la clasificación de los métodos según físicos, químicos y físico-químicos. Por eso es que el formaldehído, como tiene un químico que es el formaldehído, pero a la vez trabaja con vapor, y el vapor es un físico, por eso es físico-químico. Hay muy pocos aparatos de formaldehído en Córdoba, había pocos, digamos, porque los están instalando en la provincia a nivel de hospitales públicos y nosotros acá en la maternidad tenemos uno. En este momento los que están trabajando son dos nada más, pero ya hay varios ya presentados, digamos, puestos salidos de la caja para ver si los prueban y logran que empiecen a funcionar. Acá estaban los conceptos de esterilidad, esterilización y probabilidad de no esterilidad. Esto es importante verlo porque es una sigla que es mundial de seguridad de que porque nosotros tenemos que pensar, yo no puedo dar la seguridad de que este producto está estéril, porque para dar esa seguridad yo tendría que abrir el acondicionamiento, abrir el paquete, hacerle un cultivo, aunque sea un hisopado si no lo puedo sumergir en agua o en un medio de cultivo líquido, un hisopado y cultivarlo. Y recién ahí enterarme si dio estéril, si no dio proliferación o sea, si no dio en una placa de Petri de un laboratorio de bacteriología, ver si el cultivo no dio
resultado. Pero para todo eso me quedé con el producto médico abierto y sin poderlo utilizar y perdió la esterilidad. Entonces, lo único que yo puedo dar es la probabilidad de que esté estéril. Y esa probabilidad la definimos con esta sigla 10 a la menos 6, que significa que si yo puse 1.000.000 de productos médicos a esterilizar, tengo, cuando salgan del esterilizador, la probabilidad de encontrar un solo producto o una sola bacteria en en el millón de productos. Entonces así es como que yo estoy muy segura, porque es muy difícil encontrar una sola bacteria en 1.000.000 de productos. ¿Sí? Eso se usa a nivel mundial. ¿Qué significa que Profe, perdón, ¿podría Sí. volver a explicar 1.000.000 en? Una bacteria en 1.000.000 de productos médicos. Ah, bien. Ahí estaría seguro, o sea, el producto, profe. Y es la probabilidad que es con la que trabajamos. O sea, pero para poder trabajar con esa probabilidad, tengo que tener la seguridad que me van dando todos los parámetros que vamos a ir viendo, tanto en este método como en el calor húmedo. Por ejemplo, la pregunta de recién fue bárbara. ¿Qué hago con esta estufa a calor seco que solamente tiene para prender y apagar y no me da ningún otro parámetro? Bueno, entonces sí, está bien, podemos poner indicadores y demás, pero yo necesito saber a qué temperatura trabajo, porque si no, porque cuando vean Discúlpame. ahora, discúlpame, cuando vean ahora cómo es el método, se van a dar cuenta que según la temperatura a la que trabaja es la cantidad de tiempo que tiene que estar la estufa funcionando, totalmente cerrada, no abrir la cámara. Entonces, ¿cómo hago para tomar decisiones si no tengo los datos? Te escucho. Con respecto a lo que preguntó la compañera, ese Geo 3 litros dice que cuenta con una temperatura fija de 180 grados, que permanece constantemente mientras el equipo se mantenga encendido. El equipo no cuenta con corte de tiempo. Yo tengo el manual porque yo me lo compré por eso. Bien. Pues ahí ya tenemos bastante información. Sí. Me gusta, me gusta. El tema del tiempo se lo tienen que controlar ustedes con una alarma Sí, desde afuera. seguramente dice que cuando corte, digamos, son 2 horas, lo que dice el manual. Bien, estaría bien. Eso lo tenemos que controlar nosotros, digamos, las 2 horas lo tenemos que controlar nosotros. Bueno, bárbaro. Ahora van a seguir viendo bien, a ver, vamos a ver cómo es el método. Pero ya tenés otra, lo que pasa es que si nos pasa no quiero sembrar tantas dudas, porque yo realmente confío en las estufas, ¿no? De esterilización. Pero el tema es, si tenemos en cuenta la estufa cuarzo, que decía la caja y el manual, a qué temperatura llega, y la verdad es que yo lo he medido y no llegó ni a la mitad, o sea, o con lo justo a lo mejor a la mitad. Entonces, pero sí confío más en las estufas porque logramos que la cámara quede bien cerrada. Acá en la de cuarzo queda la tapa abierta y entonces no hay un sistema cerrado donde en realidad la energía se pierde, el calor se pierde. Bueno, un esterilizante ideal lo habíamos visto, de que bueno, era difícil de encontrar, que no se encuentra, que cumpla con todas esas condiciones. ¿Cuál es el mecanismo de acción del calor seco? ¿Cuál es el mecanismo de acción de un método de esterilización? La diferencia en cuál sería el mecanismo de acción en el calor seco, que es la oxidación de proteínas, y en el calor húmedo, que es la coagulación de proteínas. Y para acordarnos como memotécnica, el ejemplo del huevo. ¿Qué significa letalidad? La importancia de la humedad en los métodos de esterilización. Y acá esto es
importante. Menos mal que ya lo vimos en bacteriología, en microbiología, y ustedes ya lo han visto, pero no recuerdo si esto yo creo que lo leímos o no, llegamos acá. ¿Y qué es importante verlo? Porque nosotros tenemos que saber contra qué estamos luchando. Estamos luchando contra las bacterias, los hongos y los virus. Pero hay una resistencia al calor que el más resistente en esa línea de los virus son los menos resistentes. Después vienen los hongos y después las bacterias, pero las bacterias vegetativas, las que van a... las vegetativas, que es cuando tiene viabilidad la espora, son menos resistentes y la más resistente es la espora. Y acá lo vemos porque importancia de la humedad en los métodos de esterilización. ¿Se acuerdan que la espora tiene una cápside que hace que sea muy resistente a todo y que vive cientos de años? Entonces, el día que esa espora se le rompe la cápside, pasa a ser bacteria vegetativa y podemos eliminarla. A la espora es muy difícil eliminarla. Primero tenemos que lograr que se rompa la cápside. ¿Y cómo la podemos lograr romper? Con humedad. En cambio, y si no, con calor muy alto. Por eso dicen, se verá en la próxima clase por qué el vapor es más eficiente que el calor seco. No solo la humedad portadora del calor que actúa desde afuera facilita la inactivación de los microorganismos, sino también la cantidad de humedad contenida en el microorganismo. Las esporas se encuentran en un estado casi completamente seco. Entonces, ¿qué pasa? Es tan seca la espora que tenemos que lograr darle mucha humedad para lograr eliminar la bacteria vegetativa que va a estar adentro, que cuando se rompa la cápside. Esa es la razón principal de su elevada resistencia, de que sea tan seca, que no tenga humedad. Pero lo mismo tenemos que pensar, bueno, pero entonces, ¿cómo hago con el calor seco para que elimine una espora? También la va a eliminar, pero va a demorar mucho más que el calor húmedo. Porque el calor húmedo le es fácil porque le da la humedad que no tiene. En cambio, en el calor seco, nuestro fuerte es la temperatura, nada más. ¿Qué es una espora bacteriana? Las esporas son una forma de vida latente cuya principal característica es la termoresistencia. Entonces, es latente su vida. O sea, es una forma de vida latente en el sentido que pasan los años y hasta que no haya algo que la transforme en bacteria vegetativa, que le rompa la cápside, va a seguir con la potencialidad de vivir. La humedad es un parámetro fundamental en cualquier método de esterilización. Entonces, ¿qué pasa si hay presencia de humedad y qué pasa si hay ausencia de humedad? Si hay presencia de humedad, se induce la germinación de las esporas, van a germinar y van a pasar a bacteria vegetativa y las voy a poder eliminar. Y si hay ausencia de humedad, no germinan las esporas. Pero además induce la humedad la inactivación fácil de los microorganismos y en la ausencia de humedad dificulta la inactivación de cualquier microorganismo. Todos los métodos de esterilización poseen tres parámetros críticos comunes: la humedad, el tiempo que lleva esterilizar y la temperatura. ¿Y a qué llegamos acá? Que el aire no es buen conductor del calor. El aire, no estamos hablando de un hierro, por ejemplo, de un metal. En presencia de humedad, la muerte de los microorganismos ocurre a una temperatura más baja y en un tiempo mucho más corto que en ausencia de humedad. Y piensen, si estamos por hablar de calor seco, no hay humedad. Las variables del proceso son solo temperatura y tiempo de exposición al aire caliente. Esas son las variables del proceso de esterilización por calor seco. ¿Cuáles son las variables entonces? Temperatura y tiempo.
¿Qué me acaban de explicar ustedes? Que les dijo el fabricante de la estufa. 180 grados les dio la temperatura y 2 horas les dio el tiempo. Les dio 2 variables. No es eficiente como esterilizante, por ello ha sido casi totalmente sustituido por el calor húmedo. Bueno, no hay que tomarlo tan así, porque hoy en día es la posibilidad que tenemos de llegar a tener un esterilizador en el que podamos confiar, y bueno, siempre tenemos que pensar que el calor húmedo va a ser con un proceso, lo vamos a poder hacer en un proceso más corto y que va a lograr eliminar, pero por eso, porque el proceso es más corto. Pero una vez que yo tuve todo medido, con indicadores y demás, el producto que salió de la estufa a calor seco es tan estéril como el producto que salió del autoclave. O sea, no nos olvidemos de eso. Estamos usando un método que podemos llegar a certificar, a validar que es estéril el producto médico que pasó por ese método. ¿Sí? Perdón, El, profesora, perdón. sí, Mi hijo, que es ingeniero, él me dio la explicación en la caja esta que viene, la estufa de calor seco, si bien no trae instrucciones, pero en la tapa trae cómo sacar un promedio de cómo sería el calor que eso irradia, en qué tiempo. Pero lo estoy llamando y ahora no debe estar en la casa. Pero si viene yo le pregunto. bueno, a mí me parece re bien esa explicación de un ingeniero. Nosotros acá en el hospital trabajamos con bioingenieros y es la primera vez que yo tengo la posibilidad de tener ese contacto diario. La verdad que diariamente me comunico por cuestiones de los equipos y, y bueno, ellos tienen la formación de ingeniería en la que conocen mucho de física y química, química poca, pero física que nos hace falta para este aparato. Y, y bueno, y nosotros lo vemos por el lado de que es para la salud, de que lo vemos por el lado de que se va a usar en un paciente el producto médico que estemos esterilizando, ¿sí? Entonces, entre ambas partes llegamos a conclusiones que, que nos ayudamos mutuamente muy bien. Si tenés algún día el audio de tu hijo o lo que fuere, o una explicación escrita, lo que sea, te escuchamos. Gracias, profesor. Dale. El mecanismo de la esterilización por calor seco es el siguiente. Primero, calentamiento de la cámara y de la carga. Y eso es lo que yo les quería decir, que dice muy importante que la estufa se encuentre a temperatura ambiente en el momento de inicio del ciclo. Ustedes, en estas estufas, hay estufas que sí tienen un corte en el calentamiento que le avisa al usuario que ha terminado el calentamiento y que va a iniciar la esterilización. En cambio, en las estufas que ustedes me acaban de mencionar, directamente ustedes tienen que esperar las 2 horas y no saben cuál es el momento en que empieza a esterilizar. ¿Sí? Eso es lo que encontraba yo como que no está bueno, porque es mejor saber que todavía está en el proceso de calentamiento. ¿Le Segundo, puedo leer, profe, después lo que dice acá en el manual? espérame que veamos estas partes. Entonces, estamos viendo el mecanismo de la esterilización por calor seco. Primero, calentamiento de la cámara. Segundo, circulación forzada del aire dentro de la cámara. ¿Ven todas esas flechas? Y ven acá cómo la circulación va de abajo para arriba. Entonces, esa circulación forzada la tienen algunas estufas. Hay otras que no la tienen, que lo vamos a ver ahora cuando me leas, como es esta. Si no tiene la circulación forzada, no es la mejor calidad de estufa, porque si no, se hacen como si se cortara. Al no haber una circulación forzada, el aire frío no logra calentarse, el aire de abajo. Entonces se llama que se estratifica el aire y queda como cortado el aire, quedan
partes de aire caliente, partes de aire frío, y entonces vos no tenés la seguridad que todos los productos médicos que pusiste en la cámara van a tener la misma llegada del agente esterilizante, que es el aire caliente. Entonces dice, pero acá nos está hablando de una estufa como corresponde que sea, que tenga circulación forzada de aire dentro de la cámara. ¿En qué consiste? En unos como si fueran ventiladores que hacen circular el aire en una entrecámara, están esos ventiladores. Mediante ventiladores ubicados en la pared de la entrecámara, favoreciendo el calentamiento rápido y uniforme, evitando la estratificación del aire, ¿sí? Lo tercero que hace cómo funciona el calor seco. Luego, por convección y conducción, ocurre la interacción del aire con los materiales y la transferencia de calor. Entonces, piensen en todas las cajas que hayan puesto o bandejas con instrumental, que a su vez están, por más que estén envueltas en papel grado médico, pero a medida que van tomando temperatura en esa primer fase que se toma temperatura, a medida que toman temperatura, van conduciendo el calor desde el estante o entre materiales. Y la cuarta, el material que compone la carga aumenta su temperatura. Eso pasa, de que sigue aumentando su temperatura el material y acá todo esto que muestran esos palitos es como si estuvieran, como si tuvieran un termómetro, como he tenido yo para hacerle estos estudios a la de cuarzo. Es un termómetro que tiene un cable que uno puede sacarlo para afuera y de esa forma ir midiendo la temperatura afuera. O sea, acá esto tómenlo como, no es algo que se haga todos los días, es algo que se puede hacer una vez al año, pero para ver a qué temperatura le llega al instrumental que está en esta parte de la cámara, al que está en el medio y al que está al costado. Se establece el equilibrio térmico entre el aire caliente y la carga. Bueno, temperatura con un sensor que está adentro de la cámara, como yo les decía, que es un sensor que está dentro de la cámara, y temperatura de un sensor que está afuera de la cámara. Esto da en color celeste y en color rojo pero no, esto no es tan necesario saberlo. Y vemos que arrancó a 20 grados, que es la temperatura ambiente, y cuando llegó a 160 grados, después de hacer todo ese calentamiento, empezó la meseta de esterilización. Ya lo vamos a ver bien de nuevo. En sexto lugar, se produce la oxidación de los constituyentes celulares, porque ¿qué habíamos dicho? Que el agente esterilizante, que es el calor, ¿de qué manera esteriliza? Haciendo la oxidación de la pared celular y de los componentes celulares. Cuando inicia eso, es cuando estamos en la etapa de esterilización. Y esa etapa debe llevar 2 horas. Con esto les estoy diciendo que ya lo vamos a terminar de ver bien, pero empiezo a ver que la estufa que ustedes tienen debiera por lo menos trabajar 2 horas y media, porque necesita este tiempo para calentar y después las 2 horas para esterilizar. Pero vamos a ver a qué temperatura esteriliza 2 horas. Miren, por lo visto estamos hablando de esta temperatura, 160. Como la temperatura es más baja que 180, que es la que ustedes tienen, necesita más tiempo para llegar a esterilizar. ¿Sí? Lo vamos a ver bien, tranquilas. Y en la etapa 7, finalizado el tiempo de exposición para obtener la esterilización, se espera el enfriamiento. O sea, terminaron las 2 horas de esterilización a 160 grados y empieza el enfriamiento. ¿Qué hemos dibujado acá? En las I's, la temperatura, y en las X, el tiempo que fue pasando mientras esterilizábamos, ¿sí? Entonces,
a 160 grados, cuando primero empezamos a 20 grados, que era la temperatura ambiente, llega a 160, pasaron 2 horas de esterilización propiamente dicha y después el enfriamiento, media hora más. Cuando terminamos todo eso, se produce la descarga. Esta es una súper estufa, una estufa grande. Entonces, ahí el operario la está apagando, porque, bueno, ya terminó el tiempo de enfriamiento, todo le va avisando, entonces la apaga. El método es indicado ¿para qué materiales se pueden esterilizar por este método? Materiales termoresistentes que no soportan humedad, como por ejemplo el talco. Ustedes dirán, ¿para qué quiero saber eso? Bueno, porque como actualmente en las clínicas y demás, no en todos lados, porque los odontólogos siguen esterilizando con la estufa, los podólogos también, es la idea, pero en las clínicas o sanatorios o hospitales se usa para esterilizar el talco. No se puede esterilizar talco, ustedes piensan que se apelotonaría todo ante la humedad de un calor húmedo. Entonces sí o sí se usa para el talco. ¿Y por qué esterilizamos talco para las cirugías de tórax? Se necesita ponerle un talco que va entre la membrana del pulmón. Bueno, es algo que a ustedes no les interesa. Después, para esterilizar vidrio, todo lo que sea frasco de vidrio, las cápsulas de Petri, que son estas de bacteriología, y para esterilizar sustancias oleosas, que sería la vaselina líquida, hace falta esterilizarla a veces para alguna cirugía, o la vaselina sólida, para ponerle a las gasas, que nos quedan gasas vaselinadas. La única forma de esterilizar vaselina es en la estufa calor seco. ¿Sí? Bueno, en nuestro país todavía es muy usado para esterilizar instrumental quirúrgico. Y ahí muestran una caja de instrumental quirúrgico. Los parámetros críticos pero nunca yo esterilizaría así una caja porque no está acondicionada. Ya lo vamos a ver. Pero ustedes ya lo saben que tiene que ir empaquetada. Los parámetros críticos del método son la temperatura y el tiempo. ¿Venimos bien? Sí, ¿Venimos profe. bien? Sí, Bueno, profe. la temperatura. Y hay una tabla que alguien la definió, no tenemos que pensar cómo y por qué, pero sí que a 160 grados el tiempo de esterilización de la meseta que vimos de esterilización es 2 horas. A 170 grados la meseta de esterilización es 1 hora. Y a 180 grados, acá tienen el dato para ustedes, 30 minutos. ¿Qué pasa? Pero el tema es saber si su estufa realmente llega a los 180. Acá dice, el tiempo es el que corresponde a la exposición a la temperatura esterilizante. La duración, o sea que nunca vamos a hablar de que una estufa trabaja 3 horas, porque lo que tenemos en cuenta es el tiempo que esteriliza, y es el tiempo de las 2 horas. Sino el de 1 hora o el de 30 minutos. La etapa de esterilización propiamente dicha es la que me dice el tiempo. La duración del ciclo puede estimarse entre 4 y 6 horas, dependiendo de la carga y la estufa usada. ¿Sí? O sea que vamos a llegar, por más que tengamos estos tiempos de esterilización, a un ciclo de 4 horas por el tiempo que demora en calentar y el tiempo que demora en enfriar. Me parece medio exagerado, pero bueno. El ciclo se compone de 3 etapas. ¿Cuáles son las etapas del ciclo? Acá tenemos el gráfico y acá están las etapas. El precalentamiento, en el gráfico es la recta con pendiente positiva y es el tiempo que tarda el sistema en alcanzar el equilibrio térmico, en el que logra. ¿A qué se refiere el equilibrio térmico? A un equilibrio de la temperatura de la cámara con la temperatura que alcanzaron los estantes y la que alcanzaron los productos médicos. Esterilización. En el gráfico es la meseta
es el tiempo de esterilización, ya que toda la carga alcanzó la temperatura de esterilización preestablecida. Y el enfriamiento en el gráfico es la recta con pendiente negativa y es el tiempo que tarda el sistema en enfriarse. ¿Sí? ¿Cómo se empaqueta la carga para poder ser esterilizada por estufa? A eso es lo que les quería contar. ¿Entendieron todo esto de las etapas del ciclo de esterilización? ¿Cómo se empaqueta? O sea que ahora vamos a cómo se acondiciona. Los envases deben asegurar en todos los casos su inviolabilidad. Por ello, siempre debemos diseñarlos para que cumplan con esa propiedad. ¿Qué me pasó a mí? Yo voy a ir dándoles algunas pautas. Yo empaqueté, acondicioné una tijera, como cualquiera de estas, pero bien chiquita, la más chiquita de odontología, se le llama Haster recta, para ponerla en la estufa de esterilización a cuarzo. Porque dije, por lo visto, por lo que explica ahí el fabricante, es como que no, en ningún momento pide que el material esté acondicionado, y aparentemente es porque uno tiene que poner el instrumental sin acondicionar, que va contra las piedritas y demás. Pero bueno, dije, yo sé que a mí me corresponde es acondicionar, porque si no, cuando yo lo saque de acá voy a perder la esterilidad que haya logrado. ¿Y qué me pasó? Fue violado el paquete, porque cuando lo saqué, de tanto hacer presión sobre las piedritas, se rompió el paquete y salió la punta la punta de la tijera para afuera. O sea que no logré que sea inviolable el paquete, porque el paquete es el que me va a asegurar que ese instrumental va a permanecer estéril por el tiempo que yo le dé según una tabla que hay, pero siempre y cuando el paquete quede perfecto. Si tuvo una rotura, pierde la esterilidad. Así sea una rotura chiquitita de un agujerito pequeñísimo, es lo que hace acá siempre quirófano y todos los lugares, de fijarse que no les hayamos enviado un paquete que tenga un puntito como el de una aguja, porque por ese puntito pasan 10 bacterias. La bacteria mide 0,2 micras, entonces pasa por cualquier puntito. No se puede romper el envase. En el caso de usar contenedores para instrumental quirúrgico metálico, sería este caso, el acero inoxidable con tapa, esta no debe poseer perforaciones, deben empaquetarse con papel para asegurar que no se haya procedido a su apertura. Entonces, le ponemos este papel grado médico, que se llama papel craft. Si fuera una caja, pero ustedes no llegan a tener cajas, yo les había dicho en sobres de este papel, pero que no les va a pasar lo que me pasó a mí con la de cuarzo, porque en una estufa tienen las bandejas y tienen lugar para ponerlo cómodamente, y no se va a pinchar el empaque. Y acá están las cintas testigos, que son las cintas clase 1, que van a virar de color a color marrón después que haya pasado por el proceso. Entonces, a mí me indica que esta cinta, que si yo no, como esta cinta a veces suele ser cara, le pongo solo un pedacito de la cinta al paquete y el resto lo termino de empaquetar con cinta blanca. No hay problema, pero yo por lo menos ya tengo esa cinta que viró, ese pedacito de cinta que viró a otro color. ¿Qué cinta blanca, profe, la de papel? Sí, sí, se vende también cinta blanca para autoclave, pero no tiene sentido gastar. Con cinta blanca de papel de librería se puede envolver, pero siempre le tengo que poner el indicador un pedacito. Y si no, si tengo dinero o no me salió tan cara la cinta, uso esta para todo lo que tenga que pegar.
el paquete. Sí, profe, para entender, podemos pegar con cinta blanca papel para que nos sea más económico y simplemente colocar un pedazo de esa Sí. para llegar a la optimización de la esterilización. Para llegar, claro, a poder demostrarle al paciente y a ustedes mismas que eso pasó por la esterilización. ¿Sí? Que pasó. El único dato que les va a dar, porque se llama indicador clase 1, es un indicador de proceso, que se procesó o que no se procesó. Una vez se dice, ay, no me acuerdo, no, bueno, si sigue con la cinta verde desde hace 2 semanas, es porque todavía nunca lo puse eh, en la, en la estufa. Sí. Sí. Ah, ¿salió bien? No. Ay, qué horror. Bueno, perfecto. Bueno, ¿sabes qué? Cuando puedas, una foto del ticket del formaldehído. Allá te lo doy, sí, es lo que Gracias. Bueno, les pido disculpas, ¿no? Bueno, acá dice, bueno, ¿qué es cada imagen? Ahí tenemos la del instrumental. Y los frascos de vidrio resistentes al calor con tapas metálicas también deben empaquetarse con papel. O sea, por más que yo diga, ay, no, si es un frasco de vidrio, si yo lo que necesito es que esté estéril adentro, porque yo lo que voy a querer después es que esté estéril por dentro, porque porque lo estoy esterilizando para ponerle una solución de un antiséptico, lo que fuere. Bueno, digo, no me hace, pero sí hace falta. Primero lo empaquetamos porque la barrera de que fue esterilizado es el papel, el empaquetamiento, digamos. ¿Cerrado el frasco o hay que abrirlo? En calor seco puede ir cerrado, pero si lo fuéramos a poner en calor húmedo, sí o sí tiene que ir abierto porque hay diferentes presiones que lo pueden hacer como explotar, digamos, a la tapa. Acá puede ir cerrado, no hay problema. Y te da más seguridad cuando vos le sacás el el envoltorio de que todavía está cerrado y podés ir manipulándolo, según como lo necesites si tenés que trasvasar una solución. Una vez quiere, porque los desinfectantes, los antisépticos, se van contaminando con la tapa. Entonces uno dice, para no manipular tanto todos los días, abrir de un bidón de 5 litros, entonces lo prefiero trasvasar a frascos más chicos. Entonces cuando se termine ese frasco, vuelvo a sacar un poco. Se debiera tener, hay determinadas condiciones para poder trasvasar, que por lo menos tener, si no tienen, no van a tener ustedes un mechero de Bunsen, algo que dé una llama, entonces sería muy aséptica, muy limpia la cocina y tener prendida la hornalla y ahí hacer trasvasar cerca de la hornalla. ¿Para qué sabemos? Que ese fuego de la hornalla no está permitiendo que las esporas que hay en el ambiente le puedan caer al material. Así se hace una trasvasación hogareña, digamos. Usar papel grado médico como único envase requiere poseer el control exacto de la temperatura, pues si el papel se expone a temperaturas más elevadas, modificaría su porosidad. Entonces, ¿qué pasa? Si modifica su porosidad, además nos damos cuenta porque hasta inclusive lo pone marrón o dorado, y entonces pierde totalmente la barrera que necesitamos que fuera. Necesitamos que la temperatura esté controlada, porque si no lo puede quemar al papel. Y el hecho de que pierda porosidad, esa porosidad que tiene el papel, por eso es grado médico, es porque no permite que pasen bacterias. El poro del papel no, es menor a las 0,2 micras de una bacteria. Entonces no deja que pasen bacterias. Eso es porque es papel grado médico y no es papel comprado como papel madera, papel sulfito, no se puede usar para esterilizar. Hace muchos años sí lo usaban, pero está prohibido en la esterilización ahora porque sabemos que elimina mucha pelusa y no conviene. La estufa somete a los materiales a No tengo ninguna amarillita. Así me contestaste.
Yo no te contesto. La estufa, alguien por Los favor micrófonos, chicos. que le cierre el volumen. La estufa somete a los materiales a altas temperaturas que ocasionan diferentes efectos no deseados, cambios en las propiedades físicas y químicas de los materiales. En el instrumental metálico, diferencias en las tasas de expansión. Puede causar daño en las partes que se ensamblan. Y cambios en la funcionalidad del material, por ejemplo, en los filos. Si tengo que elegir entre estufa y calor húmedo, la que más afecta el filo es la estufa, pero también lo afecta el calor húmedo, ¿eh? Estos son los controles de proceso que debiéramos poner en una estufa. Indicadores químicos deben colocarse en cada paquete, pues ellos indican que el material fue sometido a un proceso de esterilización, que sería el que yo les había dicho antes. Eso indica que pasó por el proceso. En cambio, estos otros son indicadores clase 4. Yo les dije clase 1. El clase 4 me indica que durante todo el proceso anduvo bien la temperatura. Y entonces, cuando lo pongo en la estufa es color amarillo, después pasa a este marrón, marrón así rayado. Y si no, que es verde, cuando lo pongo en la estufa, o sea, digo yo, lo pongo en la estufa, hace el ciclo, termina el ciclo, me doy con que viró a color negro. Si, esto significa que dio un buen resultado, que ha virado totalmente y que ha sido un buen proceso. Pero nos falta decidir algo más. El indicador biológico. Saber que si yo le puse esporas a ese ciclo, las eliminó igual que todas las esporas que tenía el instrumental que puse a esterilizar. Pero mucho mejor, porque las esporas que le pongo son las de la bacteria más resistente al calor seco. Está estudiado cuál es la bacteria más resistente al calor seco. Entonces, en estos tubitos hay un paquetito que está dentro de una cinta de papel. Está impregnada en 1 millón de esporas. Por eso, pues si uno lo lograra leer bien la imagen, dice que tiene 10 a la 6 esporas. Si yo lo pongo a esterilizar en la estufa y después lo tengo que incubar para saber si incubar me refiero a que va a un laboratorio de bacteriología o que nosotros tengamos de alguna manera la forma de ver, de que si yo lo incubo, como esto tenía un medio de cultivo donde podían vivir las esporas, que realmente ese cultivo me dé negativo. Lo incubé con el medio de cultivo que ya viene incluido acá, nada más que se rompe el frasco a la hora de incubarlo para que se mezcle el papel embebido en esporas con el medio de cultivo y de esa forma logramos saber que si me da negativo, dio bien el proceso. Ya directamente tenemos todos los parámetros. Sabemos que la temperatura anduvo bien, el tiempo fue el correcto, que el indicador clase 4 fue el correcto, el 1 dio bien, y si esto me da negativo, da bien. ¿Y qué otra información nos está dando esto? Que si yo le estoy poniendo 1 millón de esporas en un tubito, imagínense que si yo al instrumental lo lavé y que yo sé que después de lavarlo me podía quedar con, ¿se acuerdan que yo les decía 10 a la 2? 100 unidades de esporas por mililitro de agua de enjuague. Entonces, si yo tenía 100 esporas en cada uno de los instrumentales que puse y me logró eliminar este millón, es porque es señal de que también eliminó las otras 100 de cada instrumental. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Sí. Bueno, bárbaro. Deben colocarse dentro de una caja de instrumental. Lo mejor sería elegir la más grande y pesada. Acá me está pidiendo que uno de estos tubitos lo ponga en la
dentro de una caja de instrumental. Para aumentar el desafío, punto crítico, se le llama peor caso. Si yo puse esto dentro de la caja, tengo que pensar que le va a costar mucho al calor, a la temperatura, llegar al medio de la caja. Se supone que podría estar haber logrado la esterilidad en la punta, pero no en el medio. Entonces, si yo lo pongo en el peor lugar, en el lugar que yo pienso que a la estufa no le llega tan bien la temperatura, y le pongo un control biológico ahí y me da negativo, ya estoy re tranquila de que está todo el resto dio bien. Desafío máximo, dice. Perdón, ¿y qué pasa si no le da negativo? ¿Tendría que volver a esterilizar todo? Por supuesto, sí. Bien. Claro, para eso lo hacemos. O Claro. si, por ejemplo, si la temperatura no dio la correcta, que pudimos saber que la temperatura no la alcanzó, es porque está teniendo un problema la resistencia, tenemos que llamar a un ingeniero para que revise el aparato, o podemos, siempre lo que se hace cuando algo da mal es repetir el ciclo. Pero si vuelve a dar mal, ya sé que no está esterilizando, que tengo que hacerlo ver al aparato. Y no puedo seguir esterilizando o sea, solamente, y por consiguiente, piensen esto, el papel del acondicionamiento cambió totalmente la porosidad porque ya estuvo dentro del ciclo. Así que yo tengo que volver a acondicionar para recién volver a esterilizar. No puedo en el mismo papel que ya fue usado. Si no son autocontenidos en el medio de cultivo, al terminar el ciclo deben enviarse al laboratorio para que se cultiven y no se informen el resultado. Autocontenido le llama a que está todo contenido acá adentro del tubo, tanto el medio de cultivo como la tira. Si no es así como tubo, sino que viene una tira sola, una vez que está lista la esterilización, se manda la tira al laboratorio para que el laboratorio la impregne en un medio de cultivo y haga lo que tenga que hacer, ¿sí? En todo caso, se puede hacer una vez a la semana. Además, o sea, no es que se pueda hacer, una resolución lo dice, que por lo menos una vez a la semana tengo que largar un biológico. Además, se debe realizar el mapeo de la cámara mediante el uso de termocuplas. Esta es la termocupla. Con ello se puede evidenciar cuál es el punto de la estufa con menor temperatura durante el ciclo. Ustedes no van a tener termocupla, a esa la usaría el ingeniero. Él sí va a tener una termocupla para poner esta punta, la pone dentro de la cámara y esto afuera, que es el que va midiendo la temperatura. En el punto crítico es donde debemos realizar el control con los indicadores biológicos, ya que es el máximo desafío para el agente esterilizante. El punto crítico es donde nosotros sabemos que la temperatura no llega tan alta y lo vamos a poder saber si le logramos hacer esto. No llega como en el resto de los lugares. Solo se libera el producto que cumplió con los parámetros críticos de temperatura y de tiempo estipulados. Se libera significa que lo voy a poder usar en un paciente. Los elementos de protección personal, los guantes con resistencia a alta temperatura para poder sacar la bandeja o lo que fuere. Ahí está sacando algo que no lo veo que esté acondicionado. El calzado adecuado, yo no le doy importancia al calzado. Me parece que no nos va a pasar nada. La estufa hospitalaria, ahí explica cómo es la estufa hospitalaria, que es de convección mecánica, no les quiero aburrir con esto, posee un dispositivo que produce el rápido movimiento de un volumen grande de aire caliente, o sea que tiene la aireación forzada, mueve todo el volumen de aire caliente, inclusive son de gran volumen, son de 500 litros, de 1000 litros. Donde hay no hay una y dos de 1000 litros es en hemoderivados, porque como ellos esterilizan los frascos para preparar la inmunoglobulina o toda la medicación que venden después y que inclusive exportan, los esterilizan en las estufas de calor seco de 1000 litros, o sea, son muy grandes.
facilita la transmisión del calor directamente a la carga del pack o paquete y acorta los tiempos de exposición y disminuye el gradiente térmico dentro de la cámara. El gradiente térmico era, si no teníamos el aire forzado, acuérdense que nos queda entonces un gradiente. En unas partes de la cámara el aire más frío y en otras más caliente, que quedaba estratificado. Estos son los requisitos de los esterilizadores de calor seco. Son de convección forzada. La norma IRAM, el número de la norma, que se puede googlear, y deben ser estufas eléctricas de acero inoxidable, y acá nos dice qué tipo de, cómo es el número del acero inoxidable que debe tener la estufa que compremos. Por eso, si ustedes, cuando leamos lo que me van a leer ustedes respecto a la estufa que tienen, si tuviera este acero inoxidable de esta calidad, les aseguro que lo diría, porque es el más apropiado y para ellos sería un orgullo que esté fabricada con este acero inoxidable, porque saben que transmite el calor mejor que cualquier otro. Tiene que tener aislación térmica, doble cámara, estantes cribados, o sea, perforados. Sistema de circulación forzada de aire, con no más de 2 grados de diferencia a distintos niveles dentro de la estufa. Tiene que tener un indicador de temperatura. Eso es lo que no tiene la de ustedes, que no dice a qué temperatura está. Tiene que tener una alarma luminosa y acústica de fin de ciclo. Variador de tiempo en minutos. Termorregistrador, este ya sería lo más, porque es un ticket que va funcionando según la temperatura, como va explicando, o sea, todo lo que escribe es por un impulso térmico. Extracción de aire caliente, impresión de los parámetros del proceso. Por eso, gracias a tener este termorregistrador, te imprime los parámetros del proceso. Te va diciendo cuál fue la temperatura de inicio, a la media hora qué pasó, a cuánto aumentó la temperatura, o sea, va dando solamente cada 20 minutos, cada media hora qué va pasando. Entonces, ¿cuál es la ventaja de eso? Que yo no lo tengo que ir midiendo de afuera, que no lo tengo que ir mirando. Si tuviera algo que no lo dice en un ticket, lo puedo ir escribiendo yo, pero por lo menos que lo tenga digital. Y entonces, si lo dice el ticket, después yo puedo pegar el ticket en un cuaderno y me queda como una prueba de que yo hice el ciclo y que anduvo todo bien. Además de que al lado de ese ticket pongo el indicador clase 4 y puedo poner un pedacito de clase 1, pero más que nada el 4. Y el resultado del biológico. Durante el mantenimiento preventivo deben ser revisadas todo esto, los ventiladores de circulación, los sellos de los ejes y demás. Todo eso también lo ve el ingeniero. ¿Cuáles son las ventajas de una estufa? Permite esterilizar sustancias oleosas y talco que no pueden esterilizarse por otro método hospitalario y no deja residuo tóxico. Eso estaría por verse, porque el papel, si se llega a quemar, ustedes se dan cuenta hasta por el olor, o porque de solo verlo amarillo y por el olor da un residuo tóxico. La desventaja, no es apto para materiales termolábiles. Es un proceso difícil de validar y controlar. ¿Por qué? Porque podemos llegar a que la temperatura sea diferente en todos los puntos de la cámara. Requiere largos periodos de exposición, es muy agresivo, por ello acelera el proceso de destrucción de los materiales expuestos. Bueno, acá da todas las imágenes de dónde son y la bibliografía. Y en la bibliografía siempre tenemos que tener en cuenta que el manual de procedimientos del Hospital Garrahan, las normas IRAM que la nombraron, la revista que se llama El Autoclave, una resolución que es de medicamentos y que en esa resolución debe estar seguramente cómo se esterilizan los frascos para poder preparar medicamentos.
esta resolución que está vigente, Guía de Procedimientos y Métodos de Esterilización y Desinfección para Establecimientos de Salud Públicos y Privados. Esta resolución ustedes la googlean y la tienen por Google para poderla leer. Y esta resolución está derogada y en lugar de ella, aunque el título sea el mismo, Directrices de Organización y Funcionamiento de Centros de Esterilización, les digo el número o se los paso por el grupo para que todos lo tengan. 10, la resolución es 1067/19. Es del año 2019. Ahí se cambió esta resolución. Trata de lo mismo, pero está muy bien armada, es un lujo, donde explica todo lo, inclusive explica sobre el método del calor seco y lo más actualizado que tengamos de eso. Bueno, hasta acá terminamos entonces la clase de calor seco. Espero que ahora sí la lean para la próxima. Y lo que voy a hacer en estos días es pasarles la guía para que ustedes puedan completarla y en la próxima clase iniciamos con la resolución de la guía. No me la tienen que mandar, el cuestionario no me lo tienen que enviar, la resolución del cuestionario la vemos en clase y ya después continuamos con otro tema. Profe, ¿Sí? ¿usted siguió Gracias. investigando la estufa a cuarzo? ¿El esterilizador? Sí, seguí. Sí, terminé. Lo que pasa es que me falta enviar todos los datos a Buenos Aires, a la fundación. Pero, ¿vos sos la dueña de la estufa? No, No, ¿no? no, es Bueno, Laura, pero yo Laura. tengo también una de esas. Bueno, no, yo puedo porque le quería decir a Laura que primero me quiero comunicar con la gente de Buenos Aires para ver si ya se la podría devolver, por las dudas me pidan de allá que haga alguna otra medición. Yo creo que más o menos que ya estamos, o sea, pero bueno, el problema es que es muy astuta la presidenta de la Fundación de Esterilización de la Argentina y me pidió que hable con una investigadora que a quien conozco, es una microbióloga y sé que me va a exigir mucho con respecto al trabajo. O sea, ella estaba interesada en saber cómo funcionaba esta estufa, entonces me dijo, mándale todos los datos a ella, todo lo que, las mediciones, y bueno, como es una investigadora, tiene método científico y demás, y entonces pienso que a lo mejor puede estarme faltando algo. Yo hice todo como lo que conozco del método científico, pero no soy investigadora. Entonces, bueno, no, mi conclusión hasta ahora es que no cumple con lo que dice, porque lo medí a cámara vacía y lo medí con instrumental, solamente entraron 2 Haster, 2 tijeras, una un poquito más baja, tengo fotos de todo. Pero no Pero llega a 250 como dice en el manual. ahí dice 250, llega a 127 como mucho. De 127 ya empieza, no hay forma que vuelva a subir, baja, 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 y a lo mejor se mantiene en 124, pero no hay forma, no sube más. Profe, y en Eh, el caso den el ok de que no es ¿Cómo? funcional, en el caso de que den todo el ok con la investigación que le están pidiendo y demás, que no, ¿qué sucede con esta estufa cuarzo que nos están vendiendo y que sería, dicho en criollo, una fachada, digamos? ¿La prohibirían? Claro, pero para llegar a que la prohíban y todo, tienen que pasar, o sea, tiene que pasar agua bajo el puente en el sentido de que hay que ver quiénes harán llegar, o sea, o se podrá hacer un documento desde la fundación, por eso les digo, no yo, Claudia Cerven, sino desde la fundación, que también van a analizar, o sea, primero que lo analice Laura, que se llama Laura la investigadora, es doctora en microbiología, bueno, y además está a cargo de la carrera de la especialidad de esterilización en la UBA, en Buenos Aires. Entonces, eh, está muy ocupada, pero bueno, le quiero hacer llegar los datos. Primero preguntarle, porque a mí me pide que se los dé la presidenta de la fundación, que es una persona muy grande,
ya les he contado seguramente que tiene 86 años, y bueno, entonces ver si está de acuerdo ella en que le envíe todo. Y si no, en la fundación está un ingeniero y se lo voy a pasar a él. Pero yo quiero que esto salga, que salga una... Lo que pasa es que tenemos muchas cosas, muchas, yo estoy en muchas cosas. Y no sé si Entonces, salir del mercado, pero por lo menos que sea con sinceridad para lo que funcione. ¿Me explico? claro, Que no esté en el y que mercado algo que a nosotros nos afecte como profesionales, porque si hay un contagio de un paciente a otro a través del material y nosotros hicimos lo que supuestamente es correspondiente según lo que dice la estufa cuarzo, digamos, la responsabilidad cae sobre nosotros y en realidad están sobre los fabricantes, ¿no? es perfecto lo que decís. Para mí que es Perfecto. para peluquerías nomás, para esterilizar las tijeras de las peluquerías nomás. Vos tenés Y que pensar que no estás, que no podés decir más la palabra esterilizar cuando se trate de una estufa cuarzo. Si llegamos a esa conclusión, porque desinfectás, pero no esterilizás a esa temperatura, no teniendo las condiciones que tiene que tener, porque vean que una estufa, acabamos de verlo, una estufa de esterilización tiene que llegar a 160 grados para que esterilice. Y tiene que estar, para que llegue a 160 y se mantenga las 2 horas, con cámara cerrada. Acá tenemos una cámara abierta y que llega a 126 grados, 127. y casi no Entonces, entra material. yo pensaba, mi ilusión era que poniéndole el instrumental iba a llegar a temperaturas más altas, por lo menos, decía yo, por la conductividad. Pero lo que sí hizo fue que fue todo mucho más rápido, que yo fui contando en los tiempos, y entonces con cámara vacía demoró mucho más en llegar a los 127. En cambio, con las tijeras sin nada, iba rápido, iba rápido. Y, y bueno, y con el empaque no me sirvió porque rompió el empaque. El instrumental lo rompió. Está bien que era una tijera que tenía punta, bueno, pero ¿qué podemos esperar si queremos esterilizar lo más delicado? Lo más crítico, no lo más delicado. Bueno, Bueno, las voy a profe, ir a otros lugares. Les mando besos, estoy contenta porque se pudo hoy, que pudieron escuchar y que yo pude compartir, así que es un logro grande. Así que bueno, les mando entonces al chat, al WhatsApp, les mando la guía para que puedan irla preparando. ¿Sí? Bueno, profe. Besos y nos vemos. Gracias. Bueno, profe, Gracias, gracias. profe. Chao, hasta Espero luego. Chao. que hayan pasado lindo el Día del Trabajador, que no pudimos vernos el miércoles pasado. Nos vemos. Nos vemos, Suerte. profe. Chao. Chau, Chao. chau.